Una pausa y regresamos. Las pruebas para detectar el coronavirus son una herramienta vital para frenar la propagación del SARS-CoV-2. El virus causante del COVID-19. Existen métodos para diagnosticarlo. Los test rápidos de antígenos con una prueba nasofaringea que identifica la proteína del virus. La prueba de PCR, que es el test más fiable ya que alcanza el 90% de efectividad, sobre todo en los primeros 5 días de la infección. ¿Sabes por qué es importante vacunarnos contra la COVID-19? Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas contra la COVID-19 producen inmunidad contra este virus, protegiéndote así de enfermar gravemente en caso de infección. Así, reduces la probabilidad de contagiar a otras personas y por lo tanto también proteges a los que te rodean, sobre todo aquellos que corren más riesgo de presentar síntomas graves como los ancianos, los diabéticos o los hipertensos. Vacunarse es un acto de solidaridad y responsabilidad, pues ayudamos a resolver un problema de salud mundial. La única manera de controlar esta pandemia es vacunándonos. ¿Y tú, ya te vacunaste? Estamos en este programa de Confesiones y Confusiones y me quedo con la última pregunta que sale en la cápsula. ¿Y tú? ¿Ya te vacunaste? Parecería que todos ya, porque han dado mucha oportunidad para realizar esta afortunada situación que la ciencia pues apuradamente ha logrado multiplicar, acortar los tiempos en la producción de vacuna y lograr la efectividad. No en vano, por eso la mortalidad de pronto se modificó de las estadísticas como las estábamos cursando a través de tantos meses. Y bueno, pues mencionan en otra cápsula la PCR, la prueba estándar, la reina de las pruebas, señalan, para poder identificar COVID. Doctora María del Rosario Niebla Fuentes, epidemióloga y afortunadamente que la tenemos aquí en este programa de Confesiones y Confusiones. En este caso, supongamos, hablando de PCR, nos está traduciendo que hay una infección. En el supuesto de que en el hogar haya un enfermo de COVID, ya lo demostramos. ¿Qué medidas preventivas sugiere usted realizar que se hagan en casa para limitar la transmisión? Porque vaya que es una situación difícil. Doctora Niebla. Sí, gracias. Es un excelente tema. Creo que se pudieran hablar horas sobre este tema. Mire qué bien. Sí, porque creo que la gran mayoría de los hogares mexicanos pues se han enfrentado ante esta situación o se va a enfrentar, dado que pues las nuevas variantes cada vez son pues con mayores contagios o más transmisibles, por decirlo así, pero de verdad no es de alarmar, es de ocuparnos, ¿no? Porque ya conocemos ante qué estamos. Si tenemos un familiar o alguien en nuestro hogar y pues le acaban de diagnosticar COVID-19 o que acaba de iniciar síntomas o que pues en algún momento se estuvo expuesto y estamos pensando de que está empezando a desarrollar sintomatología, pues es muy importante actuar de manera inmediata. Esto es, pues, que la familia que conoce su hogar, su vivienda, pues puede identificar ciertos puntos importantes. Uno de ellos es, esta persona la vamos a necesitar aislar prácticamente. No es un término que nos gusta tanto ya actualmente en manera de socializar el término. ¿Por qué? Porque pues aislar se piensa de que no va a tener comunicación de nadie, que va a estar como si fuera una persona realmente infectocontagiosa, que claro que lo es, pero no con ese término como se manejaba antes de la pandemia de COVID, sino de que necesitamos aislar a esta persona, pero con fines de limitar las cadenas de transmisión, de preferencia en una sola habitación, en una misma habitación, esa persona y otras si tienen síntomas. De no haber más de una persona, o sea, si es solo una, de preferencia esa persona en una sola habitación y que esa habitación que se llegue a designar cuente con una ventana para mantener la ventana abierta lo más que se pueda
para favorecer esa ventilación, ese intercambio como tal de aire natural que me permite como tal pues disminuir la cantidad de virus que pudiera estar suspendido. Aparte de eso, como mencionaba, esa persona ya la tenemos aislada en esa habitación, es importante entender que esta persona pues tiene las necesidades de alimentos. Entonces, se debería o se debe de designar un familiar o una persona del núcleo del seno de la familia para poder asistir a esta persona, ya sea con algún medicamento o llevarle los alimentos, pero que esta persona sea de preferencia no adulto mayor, no mayor de 60 años, que tenga esquema completo de vacunación, además que de preferencia no tenga una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, cáncer o alguna enfermedad descontrolada. ¿Por qué? Porque son los grupos más vulnerables para enfermar grave o para morir en uno de los casos como tal. Pero es un tema muy importante. Gracias a la vacunación estamos viviendo pues repuntes muy importantes de casos, pero ya no con la mortalidad que habíamos tenido desde un inicio cuando no se tenía como tal la vacuna asequible. Entonces, en este caso de que ya tenemos esa persona o ese cuidador que va a estar al pendiente, es importante también entender que pues esta persona que va a estar como tal aislada, pues me va a generar basura, ¿no? O va a generar desechos, necesita comer, necesita cambio de ropa, necesita bañarse. Entonces, en todos estos escenarios, la familia que conoce cómo está su núcleo familiar, su vivienda, y que pues cada vivienda es totalmente diferente, hay que adaptarla para tal. La persona que está enferma por COVID-19 no debe de deambular por la casa, aunque traiga cubrebocas o mascarilla. Esta persona debe de permanecer con cubreboca o mascarilla la mayor parte del tiempo, aunque estuviera como tal en la habitación. Sin embargo, es importante que podamos determinar cuál va a ser el baño que va a utilizar. Si esa habitación tiene baño, excelente, pero no todas las habitaciones tienen un baño específico para esa habitación, sino que el baño puede ser compartido en la vivienda. Entonces, en este caso hay que entender que cada vez que la persona va a acudir al baño, pues este baño deberá limpiarse y desinfectarse posteriormente a que la persona enferma sale. ¿Y quién lo va a hacer? No lo debe de hacer toda la familia, sino este personaje que ya comentamos, que se selecciona de acuerdo a las características que le confieren menor riesgo, que no es diabético, que no es hipertenso, que no es un paciente con cáncer, que está vacunado y que de preferencia sea menor de 60 años. Además, se genera la necesidad de que la ropa de este paciente, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces, lo recomendable es que la ropa de la persona que tiene COVID-19, pues no se lave junto con la ropa de la demás familia, que se evite sacudirla, sino de que esa ropa, cuando la persona se la quita, la deposite en un bote, en un cesto, en una bolsa, y sea llevada directamente, de preferencia, a una lavadora. Y en esa lavadora no es necesario que tengamos que usar siempre agua caliente, pero si es una recomendación, si no podemos usar agua tibia, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es que usemos jabón que me esté haciendo espuma y que pueda realmente lavarla adecuadamente. Además, es importante evitar salpicaduras. Si esta ropa la necesito lavar a mano, como comentábamos sobre el lavado del cubrebocas, pues evitar salpicaduras, porque ese es el principal riesgo. Y algo importante, esa persona que va a asistir a la otra persona tiene que utilizar cubrebocas o mascarilla en todo momento. Es recomendable que cuando haya un hogar con una persona con COVID, todos utilicen cubrebocas cuando están en áreas comunes. Además, ¿qué hacemos? Y esta sí sería una pregunta súper difícil. Los días que esté el paciente en esa habitación, ¿no se va a limpiar? Sí se puede limpiar, con mayor razón, si hay excretos o hay alguna necesidad. Sin embargo, para limpiar esa habitación es importante entender, número uno, que no es hacerlo por hacerlo. Tenemos que planificarlo, y esto es que esa habitación esté ventilada, ya que es ventilada es que esté con la ventana abierta y que nos permita la entrada de flujo de aire del exterior. Segundo,
lo debo de utilizar con cloro, ¿sí? La mejor sustancia para limpieza, para desinfección es el cloro. Sin embargo, hay que entender muy bien que cuando hablamos de COVID hablamos de limpieza y desinfección y de otros microorganismos. Cualquier producto químico, por mejor que sea, no es funcional o se interrumpe su efectividad cuando hay materia orgánica, cuando hay polvo. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucio? Entonces, para poder hacer una buena desinfección, primero hay que limpiar. ¿Y cómo limpiar? Con agua y con jabón. Esto es, con una jerga, con un trapo, primero pasarlo con agua y jabón y después pudiéramos hacer una dilución con agua clorada. No es necesario gastar siempre grandes cantidades de dinero por grandes productos si la efectividad del cloro es realmente comprobada y la verdad muy superior a muchos otros sustancias que son vendidas en el supermercado o en las áreas comerciales para limpieza y desinfección, y de verdad tiene muy buena efectividad contra COVID-19. Entonces, esa limpieza debe ser realizada por ese personaje que comentábamos quién sería el idóneo como tal, y para esto debe de evitar pues combinar el cloro, por ejemplo, con jabón, debe evitar combinaciones con agua hirviendo. Algunas personas quieren ponerle ácido muriático, ácido clorhídrico, algunos quieren ponerle ácido cítrico que usan para la ropa, y de verdad lo único que estamos teniendo son graves intoxicaciones. Wow. Recordemos todos lo que hemos visto los memes en las redes sociales. O sea, ¿quién no recuerda cuando mezcló cloro con ácido muriático en el baño y creía que hasta ahí llegaba? Y la verdad eso es en realidad, es una grave intoxicación, y con mayor razón con una persona que está cursando con COVID, porque esa persona permanece en la habitación en el momento de la limpieza y que estamos generando vapores y que esa persona aparte está con restricción respiratoria y que pues por algo va a estar en ese momento como tal en la habitación, y esto es sin importar que tenga síntomas o no, porque también puede suceder de que estemos hablando de un paciente que sea asintomático o sin síntomas, que fue detectado en una prueba por haber sido contacto de alguien o porque le tuvieron que hacer una prueba por X escenario, ¿no? Entonces, algo nos ha dejado muy claro COVID y ha sido tema de todos nosotros, y que es que COVID, aún siendo sin síntomas, pues está dejando secuelas, está dejando problemas pulmonares, problemas neurológicos y un sinfín de problemas que ya, de verdad, es muy extensa y hasta la lista. Entonces, es importante que la limpieza y desinfección evite combinar sustancias. Primero limpiar, después desinfectar. ¿Cuál es el mejor desinfectante? El cloro, una solución de agua diluido con cloro. Eso es lo mejor que podemos tener, y que lo más importante es que haya una persona designada para esto, una persona designada para acercar los alimentos a esa persona, de preferencia. Si se puede utilizar pues platos desechables en caso de que hubiera algún riesgo para lavarlos, si no, se puede utilizar platos que sean lavables, ¿por qué no? Pero teniendo cuidado de salpicaduras y de no mezclarlos con pues la loza o vajilla de la familia. Aquí lo más importante es ese personaje que vamos a designar. ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene que acudir a valoración, porque no es un caso sin síntomas o un caso leve, o se llega a poner con algún problema o una posible complicación que tenga que acudir a la unidad médica, ¿quién sería el familiar o la persona acompañante que va a ir con él? Pues esta persona que hemos analizado que el perfil de este personaje es el mejor. Entonces, evitemos estar con esa rotación de personas en familia para estar exponiendo o evitar que personas de mayor riesgo, con un riesgo ya declarado como tal por una patología o por una situación que estuvieran viviendo, por ejemplo, que estuviera tomando algún medicamento que lo inmunocomprometa, pues esa persona tendría o le confiere más riesgo. Entonces, ese es un punto muy importante para atender en casa, y de verdad, todas las personas que estamos en contacto o que pudimos haber estado en contacto con una persona con COVID-19 al menos de 3 a 5 días previos a que esa persona inició síntomas, seamos corresponsables.
no andemos sin cubrebocas, no nos acerquemos a las unidades de pacientes oncológicos, no nos acerquemos a personas que están en diálisis, a personas mayores de 60 años, a niños pequeños o a quienes no tienen un esquema de vacunación, porque recordemos que tenemos un mayor riesgo que las demás personas de desarrollar COVID-19. Doctora María del Rosario Niebla Fuentes, prácticamente usted lo que nos acaba de señalar es un instructivo para vivir, prácticamente. Es asombroso. Y qué afortunados somos de poderle escuchar señalándonos cada detalle en la familia. Mire, la voy a invitar en este instante a adentrarnos en esta familia en particular. De pronto vamos a ver sus actividades, su transición, y es así. Veamos. Sí, sí. Confusiones.